En esta mañana continuamos con nuestra serie estamos estudiando en el tiempo de la escuela dominical, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y hoy nos toca un capítulo, ustedes van a ver muy alentador, un capítulo donde se nos va a hablar de la adopción. Ese es el tema de nuestro capítulo, del capítulo 12 de la adopción. Pero antes, como siempre, vamos a encomendarnos a Dios para que bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por nuestra iglesia, gracias Padre Santo por nuestro Salvador Jesucristo que nos ha comprado con su sangre. Gracias Padre porque hoy podemos reunirnos aquí en este lugar sin presiones, sin persecución. Gracias porque tú has tenido a bien, Señor, reunir a este pueblo delante de ti para que en esta mañana escuche tu palabra. Bendícenos mucho, Señor. Te rogamos que hables a lo más íntimo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, acerca de estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 19, Dios hace una pregunta. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y hermanos, el capítulo que estudiaremos hoy de la adopción da la respuesta a esta pregunta. De hecho, es la misma respuesta que Dios da en ese mismo versículo, donde dice: y me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis jamás en pos de mí. Eso es lo que estaremos estudiando hoy en la confesión de fe, acerca de la adopción, acerca de la relación que tú tienes con tu Dios y que Dios tiene contigo. Es importante, hermanos, que notemos que el cuidado que los autores de la confesión ponen al ordenar esta doctrina detrás de la justificación, porque nosotros vemos un orden lógico en el orden salutis o orden de la salvación, en la que los autores de la confesión pusieron en orden los capítulos de esta confesión. En el pacto de redención, nosotros vemos cómo Dios el Padre envió a su Hijo para que cumpliera el pacto de gracia, viviera bajo la ley y muriera una muerte sustituta para regalarnos el don de la justicia, por la cual somos justificados, hechos justos y rectos para con Dios. Sin la vida de obediencia de Cristo, sin la obediencia activa de Cristo y sin su muerte en la cruz, nosotros de ninguna manera hubiéramos podido ser justificados. De hecho, como aprendimos, la ley lo que hace es enseñarte pecado, señalarte de pecado y declararte pecador, pero no resuelve el problema. Tenía que venir un sustituto que viviera por ti y que muriera por ti. Ese fue nuestro precioso Salvador Jesucristo. Pero esto no se queda aquí. En el capítulo de hoy estudiaremos lo que sigue acerca de la justificación. Después de la justificación, dice según el orden de la confesión de fe, vemos la adopción. Esto es lo que estaremos estudiando en la mañana de hoy. Nuestra salvación no se queda solamente en la justificación, sino que va un escalón más alto. La adopción es un escalón más alto de la justificación. Pero vamos a ver primero, hermanos, ¿qué es la adopción? ¿De qué estamos hablando? ¿Es la adopción lo mismo que la regeneración, lo mismo que la justificación? Vamos a ver qué es, en primer lugar, en términos humanos, ¿qué cosa es la adopción? Dice el diccionario bíblico Holman que es el proceso legal mediante el cual una persona naturalmente ajena recibe a otra en su familia
y le confiere privilegios y ventajas familiares. El adoptante asume responsabilidades de padre hacia el adoptado. El adoptado, en consecuencia, se considera un verdadero hijo y se convierte en beneficiario de todos los derechos, privilegios y las responsabilidades correspondientes a los hijos de la familia. Hermanos, qué precioso es que este concepto humano nosotros lo podamos ver hecho realidad en ti y en mí. Ahora, es necesario aclarar que aunque Dios es el Padre de todos por creación, Dios es el Padre de todos. Dios creó a todo el mundo. De hecho, en Efesios se dice que Dios es el Padre de todos por creación. Sin embargo, después de la caída de Adán, todos los hombres nacemos bajo la filiación natural de Adán y la esclavitud espiritual de Satanás. Por lo que naturalmente, hermanos, somos enemigos de Dios. En Génesis 5, 1 y 3, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, Dios mismo, hace esta distinción. Si van conmigo al libro de Génesis, capítulo 5, Dios hace esta distinción. Dice así, en el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así que se nos dice que Adán tenía la semejanza de Dios como su hijo. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó y esa semejanza de Dios fue distorsionada. La imagen de Dios en Adán se distorsionó por el pecado y desde entonces todos los hombres nacen en ese estado, un estado de pecado. A pesar de que tenemos la semejanza de Dios, la imagen de Dios es una imagen de Dios distorsionada por el pecado. Y eso es lo que dice el versículo 3. Hay una distinción. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya a partir de las generaciones de Adán, ningún hombre puede decir que tiene la semejanza de Dios como al principio fue creado el hombre en su estado de inocencia. Y lo mismo enseña el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas específicamente, donde la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios, termina precisamente, si van conmigo a Lucas 3:38, termina diciendo esto mismo, diciendo, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán era hijo de Dios, todos los demás que precedieron en esa lista es hijo de otro hombre. Pero Dios tuvo una condescendencia especial con algunos de sus hijos en Cristo, sacándolos de la posesión de Satanás y trasladándolo al reino de su Hijo mediante la regeneración y la adopción. Y en este punto, hermanos, es necesario aclarar que no es la adopción. La adopción no es regeneración. Aunque hay algunos que lo usan indistintamente, nosotros debemos trazar bien las distinciones que hace la Escritura. La adopción no es regeneración. Podríamos confundirlas porque en ambas el cristiano es alguien nacido de arriba. Pero ambos actos de gracia tratan con dos problemas diferentes. La regeneración trata con nuestra naturaleza, pasando de ser enemigos de Dios a amadores del Padre Celestial. La adopción por su parte trata con nuestro estatus, llevándonos de la alineación, estamos alienados, estamos separados de Dios, a ser hijos amados por Dios. Veamos algunos ejemplos que
que Manton y Charnock, teólogos puritanos del pasado, pusieron en orden. Dicen ellos, la regeneración nos acerca a Cristo. La adopción causa que el Espíritu habite en nuestros corazones. La regeneración no está condicionada por la fe, la adopción sí. La regeneración nos capacita para poder creer para justificación y adopción. La regeneración esculpe en nosotros la semejanza del Padre. La adopción nos relaciona con Dios como nuestro Padre. La regeneración nos hace participantes de la naturaleza divina. La adopción nos hace objeto de esos afectos divinos. Y en último lugar, la regeneración es la renovación del Espíritu. La adopción es la morada del Espíritu. Pero también debemos aclarar que la adopción no es tampoco la santificación. Son términos diferentes. La santificación, hermanos, es la vivencia de nuestra relación filial con Dios. O sea, lo que tú eres, eso es como tú vas a vivir. Es parte del Hijo de Dios ser fiel a su Padre, a su Salvador y a sí mismo. Es la expresión de la propia adopción en nuestra vida. Se trata de ser un buen hijo, lo opuesto a ser una oveja negra o un pródigo en la familia real. A través de la santificación, el creyente es traído a una mayor conciencia en la expresión de su adopción. ¿Qué es la santificación? Es la expresión de vida de esa adopción, de esa relación íntima, de esa comunión que tú tienes con tu Padre. Y bien, hermano, después de este preámbulo, vamos a ver qué dice nuestro párrafo acerca de la adopción. ¿Quién lee ahí el párrafo? ¿Alguien que lee el párrafo? Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, este es un solo párrafo, pero tiene muchas cosas que nos van a alentar y que es necesario conocer para nuestra vida devocional. Vamos entonces a estudiar este párrafo mediante este bosquejo. Son 2 puntos simplemente. El fundamento de la adopción, que será nuestro primer punto, y nuestro segundo punto, las bendiciones de esa adopción, cada cual con sus puntos. El fundamento base de nuestra adopción. Vamos a ver en este punto quiénes son los receptores de esa bendición y sus requisitos, quién es la fuente de esa adopción, de esta bendición, y el fundamento sobre lo que Dios hace esta adopción. Y esto es la primera parte de nuestro párrafo. Vamos entonces a ver el fundamento o las bases de la adopción. Dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor a éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Esa es la primera parte del párrafo. Bien, ¿qué vemos aquí? Lo primero que vemos es los recipientes. Los recipientes. ¿Quiénes son aquellos que son adoptados? Todos aquellos que son justificados. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Primero que tenía que venir la justificación por medio de la fe para que nosotros pudiéramos ser
hechos hijos de Dios. Y eso es lo mismo que dice también en Romanos 8:29. De otra manera, dice así, pero también dice lo mismo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos que justificó, también los adoptó para glorificarlos. Los glorificó. Hermanos, la Escritura es clara en que todos aquellos que Dios adopta como hijos han sido lavados, han sido perdonados, han sido justificados, han sido objeto de la gracia redentora de Dios. Ahora, muchos creen que justificar y adoptar también es lo mismo. Usan los términos indistintamente. De hecho, hay quien clama que la adopción es la doctrina cenicienta de los puritanos, que no hablaron mucho de eso, y eso no es verdad. Hay bastante. Calvino, todos los puritanos hablaron de la adopción. Vamos a ver entonces, la adopción, hermanos, no es justificación. Primero justificación, después adopción. Ambas tienen mucho en común, porque ambas son un acto, no es un proceso en el que se crece, es un acto de Dios. En ambas se aplica un acto de imputación de un estado legal. Imputación es darle un estado legal, una justicia a alguien. Eso es lo que hace Dios en la adopción y en la justificación. Los creyentes, sin embargo, no se convierten más y más en hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios desde el primer día. Ellos son justificados y adoptados en un momento puntual. No es algo lineal en lo que se va creciendo. En un momento somos hechos hijos de Dios y herederos de todas las riquezas en gloria que tiene tu Padre Celestial. Así, en lo que demora abrir el ojo y ver, así somos hechos cuando somos salvados hijos de Dios. Somos justificados, somos regenerados y somos hechos hijos de Dios. Pero primero viene la justificación y después la adopción. Dios no acepta como hijos e hijas a aquellos que por la fe no han creído en Cristo para justificación de sus pecados, porque estas personas realmente están bajo la potestad del diablo. Son hijos del diablo. O sea, Dios no adopta a alguien que no ha cambiado su corazón. Dios primero cambia el corazón, esa persona cree, es justificada, es declarada justa delante de Dios y en ese mismo acto Dios lo justifica. Dios lo adopta, perdón. Tanto la justificación y la adopción ocurren solo una vez en la vida. Después que Dios te declara justo, después que Dios firma con la sangre de Cristo el testamento de que tú vas a heredar todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús y te hace su hijo, eso es irrevocable. No se hace otra vez, no se cae de este estado. Ambas, la justificación y la adopción, ocurren una sola vez en su vida. Es un acto legal de Dios. La justificación es la bendición primaria, fundamental del Evangelio. Se encuentra con nuestra necesidad espiritual más básica, perdón y reconciliación con Dios. No podríamos ser adoptados sin ser justificados primeramente. Pero la adopción nos lleva del tribunal a la familia. La adopción nos lleva del tribunal a la familia. La justificación los declara justos. Y en un momento, en ese mismo momento que son declarados justos, se convierten en sus niños, en los niños de Dios, en herederos, hijos y herederos y coherederos con Cristo. La justificación se concibe en términos de la ley y la adopción
en términos de amor. La justificación mira a Dios como un juez, pero la adopción mira a Dios como un padre. En la justificación, nosotros estamos delante del tribunal de Dios y Dios, por un milagro, por gracia, nos declara justos. Pero hermanos, con la adopción es superior. Con la adopción se concibe en términos de amor. La adopción, hermanos, es la gracia de Dios magnificada a la n potencia. Esos que son justificados ahora son hechos hijos de Dios. Con la adopción es muy diferente porque este mismo juez supremo que te declara justo, ahora quiere ser tu padre. En la justificación, cada uno de nosotros entramos como convictos por nuestros pecados contra la ley en la sala del Tribunal Supremo, donde el juez supremo que preside ese tribunal no tiene apelación. Lo que dictamina ese juez, eso es lo que es ahora y por la eternidad. En la justificación, ese juez nos mira con misericordia y nos declara justos por aplicando la obediencia y la obra de Cristo a tu vida. Pero una vez que termina la justificación, una vez que eres declarado justo en la justificación, tú vas por tu lado a tu casa y el juez, después que te declara justo, termina su sesión y va a la suya. Hermanos, en la justificación, en la adopción, no es así. En la adopción, después que tú eres declarado justo, el juez dice, esto no se ha acabado, no te vayas. Ahora yo quiero que tú seas mi hijo. Ahora yo quiero que tú vayas a mi casa y seas mi hijo y disfrutes de todas las bendiciones, de todas las riquezas que hay en mi casa. Y baja, sale detrás del estrado y toma un papel y lo firma y dice, ahora sí se acabó este juicio. Ahora no solamente eres declarado justo, sino que además ahora eres mi hijo. Y ese juez te lleva a su casa y te muestra todas las riquezas y te dice, tú eres heredero legal de todo lo que hay aquí. Y tú ahora no eres simplemente un tribunal que entraste, un criminal que entraste en mi tribunal. Ahora tú eres mi hijo. Mi hermano, eso fue lo que pasó contigo y conmigo. Y yo digo a eso, aleluya, gloria a Dios por su gracia en la adopción. Hermanos, es glorioso que tengamos la justicia de Cristo, pero es más asombroso que tengamos la herencia de Dios como sus hijos. Amén. Pero el párrafo no se queda ahí. El párrafo continúa diciendo, ¿quién es la fuente de esa adopción? Fue Dios. Dios, dice la confesión, Dios se dignó, Dios quiso en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Bien, ¿qué dice la Escritura acerca de esta afirmación? Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice Efesios 1:5 con relación a esto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hubo nada que moviera a Dios en tu vida anterior a hacerte su hijo. Simplemente fue por su voluntad, por su gracia, según el puro afecto de su voluntad. Y esa voluntad de Dios es lo que ha hecho que tú y yo seamos hijos de Dios.
desde el día que fuimos convertidos. Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente de esta adopción? Dios el Padre. No puede ser nadie hijo de Dios por medio de ningún rito, por medio de herencia, por medio de sucesión sacerdotal. Thomas Watson escribió con relación a esto: Dios nos llama hijos, somos adoptados en su familia y transferidos de un estado de pecado y miseria a un estado de excelencia y dignidad. Fue mucho para Dios tomar un pedazo de tierra y hacerle una estrella. Es más para Dios tomar un pedazo de barro y pecado y adoptarlo como su heredero. Hermanos, mediten en estas cosas. ¿Qué era nuestra vida antes y qué es ahora? A la luz de la Escritura. Pero no se queda aquí. Ya vimos que los justificados son los que tienen esta gracia de la adopción, son los recipientes de esta gracia. Vimos también quién es la fuente, Dios. Vamos a ver también cuál es la base sobre la que Dios hace este acto de la adopción. Y la base, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿quién lee ahí? Me ayuda. Hacerles partícipe de la gracia de la adopción. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, hermanos, si Cristo hubiera venido un fin de semana como adulto, hubiera muerto en la cruz, hubiera resucitado el primer día y hubiera subido al cielo a los 50 días, todavía faltara algo en la obra de Cristo. Su obra de obediencia, habiendo nacido de mujer y bajo la ley. Cristo obedeció la ley suficientemente delante de Dios para ser declarado justo y para que esa obediencia a la ley, una obediencia perfecta, día y noche, con mente y corazón y cuerpo, fuera imputada, fuera atribuida a todos aquellos que lo abrazan por la fe. Entonces, la obediencia activa de Cristo en su vida a la ley de Dios y la obediencia pasiva de Cristo en la cruz al morir una muerte sustituta por nuestros pecados, por nuestras vidas, es lo que hace que Dios adopte a sus hijos en base a la obra, a la vida y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra adopción. La base de la adopción, hermanos, no es un amor desproporcionado y ciego de Dios a todos los que están en el mundo. No todos los que están en el mundo pueden clamar ser hijos de Dios y adoptados. Eso no es lo que revela la Escritura. Hay algunos que parlotean por ahí, y estoy hablando específicamente de los universalistas unitarios, que dicen que todos o todes, como dicen ellos, son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios y todos al final serán salvos independientemente de su filiación religiosa, independientemente de lo que hagan con su vida. Hermanos, la Escritura dice muy diferente. La Escritura nos habla de que solamente aquellos que tienen una relación verdadera con Dios son llamados hijos de Dios. Cristo habló muy alto, muy claro del destino eterno en el infierno para todos aquellos que lo rechazan y viven una vida de pecado. Él dijo en Juan 3:18,
y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, cuando venga una persona de esa que diga, todos somos hijos de Dios, usted le puede decir, no, no todos son hijos de Dios. Solamente los que tienen una relación verdadera con Jesucristo, el Hijo de Dios, esos son hijos de Dios. La Escritura también es clara acerca del destino eterno de aquellos que no se apartan de sus pecados, sino que hacen oído sordo a las amenazas de Dios y nunca se arrepienten. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, la doctrina de los universalistas unitarios no tiene base en las Escrituras. Tiene base en lo que sale de sus mentes corrompidas por sus pecados. Bien, hermanos, hasta aquí las bases, el fundamento de nuestra adopción. Vamos a ver en segundo lugar, la segunda parte de la clase, las bendiciones de esta adopción. Vamos a ver las bendiciones de esta adopción. Bien, ¿quién me ayuda leyendo la segunda parte del párrafo para refrescar lo que estamos viendo? Por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Amén. Bien. La primera de estas bendiciones de la adopción es la incorporación a la familia de Dios. Lo primero que Dios hace es incorporarte a su familia. Es algo de parte de Dios que hace contigo. Dice esta parte de la confesión de fe, por la cual, por esta adopción, son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios y tienen su nombre escrito sobre ellos. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios escrito sobre ellos. Las Escrituras, hermanos, enseñan bien claro que el hombre nace en pecado. Y eso nosotros lo sabemos. Y nace bajo la potestad de Satanás. Son hijos del diablo. El Señor Jesucristo, hablando con los fariseos en Juan 8:44, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y el mismo Señor Jesucristo dijo a Pablo cuando lo comisionó para predicarle a los gentiles, Él lo envió diciendo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Para qué fue enviado Pablo? A predicar el evangelio de la adopción. Y esta expresión, el evangelio de la adopción, era un término preferido por Juan Calvino. Cristo mandó a liberar a esos hombres del poder de Satanás. En Juan 1:12 se nos dice esto, ya lo vimos ya, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué enseña la Escritura en este pasaje? En estos pasajes, que los creyentes nacen bajo la potestad de Satanás. Cuando son salvados, son incluidos, son quitados del reino de Satanás, de la potestad de Satanás, e incluidos en el reino de Dios, y nunca más caerán
de ese estado. Lo que Dios hace no tiene marcha atrás. Dios no se equivoca, Dios no aprende nada nuevo, Dios no se arrepiente de algo que haya hecho. Dios sabe lo que hace en cada momento y siempre es bueno y perfecto. Hermano, que los creyentes, dice la Escritura, disfrutan de bendiciones y privilegios provenientes de la gracia amorosa de Dios, que de ninguna manera pueden tener los hijos de las tinieblas. El Hijo de Dios tiene libertad para vencer el pecado y resistir las tentaciones de Satanás, de su carne y del mundo, cosas que alguien que no ha nacido de nuevo no puede jamás evitar ni tampoco quiere. O sea, ni está en su voluntad, ni está en sus fuerzas poder contra esas tentaciones. ¿Por qué? Porque su mente, su alma está bajo la potestad de Satanás. Y eso es lo mismo que dice Efesios 2:2. Dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo éramos nosotros antes? En el mismo estado que están todas aquellas personas que no han sido justificados, que no han sido regenerados. Están bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y eso es lo mismo que dice Hebreos 2:11, que una vez que nosotros hemos sido hechos por la gracia de Dios, receptores de esa adopción, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Dice Hebreos 2:11 al 13, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así nos llama nuestro Señor Jesucristo, así nos llama nuestro Padre Celestial. Meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto, que nosotros, así de ingratos y flojos que muchas veces somos, por lo cual tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, Dios nos llama sus hijos y Cristo nos llama sus hermanos. Hermanos, esto es una gran bendición. Es algo que nosotros, una gracia inmensurable. Nosotros nunca hubiéramos podido ganar este tipo de cosas delante de Dios. Por eso dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros meditamos en nuestra baja condición y de dónde Dios nos salva, entonces la gracia de Dios en la adopción se ve mucho más misericordiosa, mucho más asombrosa y más magnífica a los ojos de nuestra fe. Demos gracias a Dios por la gracia de la adopción. O sea, Dios nos hace parte de su familia. Eso es lo que estamos viendo. Dios nos hace parte de su familia. Dios nos saca de un reino de tinieblas, de un estado de pecado, a ser su familia, a ser hermanos de Cristo, a ser parte de la familia de Dios, hermanos de todos los que son el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y a ser hijos de Dios. Pero además de recibir una disposición filial, o sea, de nosotros ser incluidos en la familia de Dios, también recibimos una disposición filial. No solamente que Dios nos pone ahí, sino que también Él hace algo en nuestro corazón, en nuestra alma, para que nosotros sintamos algo por la familia de Dios, por Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Eso también viene de Dios. No viene de ti, ni viene de mí. Nosotros no somos buenos. Nosotros éramos aborrecedores, envidiosos, nos odiábamos, éramos celosos, contenciosos. Todas esas cosas son obras de la carne. Pero Dios,
hace que nosotros tengamos una disposición filial a Él y a su reino. Y eso es lo próximo que vimos, que veremos. La segunda bendición es que nosotros recibimos una disposición filial. Dice, sigue diciendo el párrafo, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, siendo capacitados para clamar, Abba, Padre. Dios no solo hace el acto legal de la adopción, por la cual somos aceptados en su familia, sino que también nos da su espíritu de adopción para que tengamos una disposición filial. El espíritu en estos textos es llamado el espíritu de adopción, el espíritu de filiación. El Espíritu Santo es el que provoca eso en nosotros. Un amor especial por Dios, lo que muchos llaman el primer amor o el amor primordial. La Biblia nos llama a nunca dejar el primer amor. Es un pecado dejar el primer amor. No es el primer amor cronológico, es el primer amor en tu vida. Ese primer amor es el amor de Dios. Un amor que no tiene competencia, que no debe tener competencia, el amor de Dios y el amor por su reino. Ese amor nace del espíritu de adopción, como dice la Escritura en Romanos 8, del 14 al 16. ¿Quién me ayuda leyendo este párrafo? Esas escrituras. Romanos 8. Hermanos, esta expresión Abba Padre es un término hebreo de suma intimidad y comunión íntima con el Padre, de suma confianza. En el español o en las costumbres que nosotros tenemos, quizás esta expresión nos pasa por alto y dice, mira como decían los primeros cristianos, Abba Padre. Pero para un judío, Dios no era su padre, era Dios. Su nombre era impronunciable. Eres juez, eres Señor. Pero ellos no se referían a Dios como su Padre. Eso es una de las gracias del nuevo pacto, donde hay una mayor revelación del amor de Dios, donde nosotros recibimos el mismo espíritu que tenía Cristo cuando Él decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Cristo estaba en Getsemaní acudiendo a la misericordia, al amor de Dios, para que pasara de Él la copa que tenía que tomar. Pero ese mismo espíritu que había en Cristo es el mismo espíritu que tú y yo tenemos. El mismo espíritu que cuando nosotros estamos en tribulaciones, estamos cargados hasta lo sumo, no tenemos fuerza para hacer las cosas que tenemos que lidiar. El Dios, por medio de su providencia, ha dejado que muchas veces nosotros estemos cargados mucho más allá de nuestras fuerzas. Entonces, nosotros estamos de rodillas y vamos a Dios y no lo tratamos como un Dios lejos allá en el cielo, ni como un juez, lo tratamos como Padre. Y podemos decir, Abba Padre, líbrame, para ti todas las cosas son posibles. Ese es el espíritu que nosotros podemos ejercer en oración. Ese mismo espíritu es el que nos llena de una paz y una confianza cuando estamos ahí de rodillas y sentimos su presencia especial. Y los que han pasado esta experiencia saben de lo que estoy hablando. Solamente aquellos que han experimentado el espíritu de filiación, el espíritu del Padre, dándote paz y confianza en medio de la tormenta, saben lo que estoy hablando. Y ese espíritu
es el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que hace que nosotros podamos decir, Abba, Padre, papacito, papito mío, ten piedad de mí. Mira, Señor, lo que está pasando. Dios te oye, Dios te ama, Dios va a responder la oración. Ahora, sí. Es un lenguaje íntimo de oración. No es para estar diciendo el papacito en los cielos, el padrecito o el diosito. No es lo mismo decir papito que mi diosito. ¿Ok? No es lo mismo. Hay un lenguaje íntimo en oración. Es algo que tu espíritu sabe que el Espíritu Santo te está diciendo que tú eres hijo de Dios y que tú puedes clamar esa intimidad con Dios. Lo que pasa, hermano, que esa frase Abba Padre no debe ser traducida como papacito, porque realmente eso no es lo que dice. Si uno va a traducir correctamente esa frase, debe decir Padre que está cerca, un Padre que está cerca de nosotros. Entonces, traducir esa frase como papacito, hay un problema, porque Dios es nuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús lo dejó bien claro, a pesar de que es nuestro Padre por la adopción, Él está en los cielos. Él es Padre, pero Él es Dios Todopoderoso. Entonces, ahí es donde yo veo la aclaración de nuestro hermano amado, que es correcta, que a pesar de que la Biblia nos dice que Él es un Padre cercano, que Él es nuestro Padre, que está cercano a cada creyente, al mismo tiempo Él es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí debe haber el equilibrio en la vida de los creyentes. O sea, por eso es que nosotros, y yo creo que los reformadores y los bautistas reformados tenemos tanto cuidado con usar esas expresiones, porque creo que se van de lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios. Ok, bueno, gracias por la aclaración, hermano. Entonces, ya no nos acercamos a Dios, hermanos, con temor y con culpa. Hermanos, ya no vemos a Dios como un juez, sino que además de juez, lo vemos también como nuestro Padre. No es un juez al cual tenemos que responder por nuestros pecados, sino que ahora también lo vemos como un Padre que es capaz de perdonar nuestros pecados, fortalecernos y protegernos. Ya no nos acercamos con temor y culpa, sino con la confianza de un niño que se acerca a su padre y que le dice simplemente, Abba Padre. Le dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Hermanos, el Espíritu Santo enseña también una condicional a esta confianza. No todos los que se acercan a Dios diciendo Abba Padre pueden tener esta confianza. Solamente aquellos, como dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, si tú no estás dispuesto a sufrir el Evangelio, tú no eres un hijo de Dios. Perdón, se lo dije a los hermanos, mi amigo. Hermanos, en esta vida primero tendremos sufrimientos, en el cielo gloria. Aquel que no se ve a sí mismo como un crucificado para el mundo y el mundo como un crucificado para él, no puede clamar este espíritu de adopción. Aquellos que tienen su esperanza en este mundo, dice la Escritura que su esperanza perecerá con ellos. Y bien, hermano, esto en cuanto a
el espíritu de filiación o la bendición de filiación. De hecho, Cristo nos enseñó a orar de esta manera. Cristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, dirigirnos a Dios como Padre, no simplemente como un Dios lejano a nosotros. Pero la próxima bendición, hermanos, es mucho mayor. Es la experiencia del tratamiento paternal de Dios. Nosotros tenemos la bendición de experimentar el trato paternal de Dios. Dice que no solamente tenemos una disposición filial y cariñosa hacia Dios y a su pueblo, sino que Dios nos regala una atención especial y nos provee de un trato paternal como hijos. Dice el Salmo 103, 3 y 4. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice el párrafo de la confesión, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Dios no solo conoce nuestra condición espiritual, Dios conoce la condición espiritual de todos, Dios lo sabe todo. Pero Él no solamente conoce tu condición, sino que se preocupa por tu condición. Y Dios no te deja en una condición que no sea la que Él desea para un hijo. Dice que Él se compadece y nos ayuda y protege como sus hijos. Dios sabe nuestras debilidades, las cosas que nos disgustan, nuestro marco emocional, nuestros puntos fuertes y débiles como nadie más. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ni nuestros padres nos conocen como Dios nos conoce. Por eso es que David decía en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Líbrame aún de los errores que me son ocultos. Hermanos, ese es el cuidado de Dios. Nosotros podemos clamar a Dios sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Ser adoptados en una familia cuando eres un huérfano o has sido abandonado es ya una gran bendición. Ser adoptado por una familia cristiana es una bendición aún mayor, porque no solamente estás en una familia, sino que estás en una familia de Dios, de gente ordenada, de gente pacífica, de gente amorosa, de gente buena. Pero ser adoptados en la familia de Dios, hermanos, hay que decir amén, aleluya. Ser adoptados es una bendición inmensurablemente mayor que cualquier otra cosa en este mundo. Los puritanos se deleitaban en lo que Cristo ora en Juan 17, 23. Dice en este texto, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y este amor, hermanos, es la esencia de la paternidad de Dios. Nos muestra cuán lejos está dispuesto a llegar Dios para reconciliarnos consigo mismo. Cuán grande, dice Primera de Juan 3:1, cuán grande es el amor de Dios, del Padre. Es el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros que merecemos su juicio, lo destronamos de nuestras vidas, rechazamos su amor y desafiamos sus leyes. Aquí ciertamente está la gran seguridad del creyente, que Dios el Padre los amó cuando estaban camino al infierno. Con esta maravillosa seguridad, el Padre nos dice, con amor eterno te he amado. Nosotros experimentamos
el amor paternal de Dios. Y ese amor paternal también se traduce en que Dios se ocupa de disciplinarnos. Continúa diciendo la confesión de fe, que Dios nos castiga como un padre. Dice, y recibimos corrección como por parte de un padre. Hermanos, ¿qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Y es parte del trato paternal de Dios castigar a sus hijos para corregirlos, para enseñarlos a vivir como hijos de Dios, un Dios 3 veces santo. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Dios no castiga como juez, sino que ejerce la disciplina de un padre amoroso a su hijo. En el versículo 8 dice que esta disciplina es la marca de la adopción. Creo que... Ajá. Es la marca de la adopción. La disciplina de Dios tiene varias maneras. Puede ser una disciplina correctiva, cuando andamos mal y somos castigados para provocar arrepentimiento y contrición en nosotros. Ahí Dios ejerce su disciplina correctiva. El ejemplo de David cuando pecó con Betsabé y mató a Urías. También el ejemplo de los corintios que estaban soportando fornicación, estaban soportando divisiones, estaban soportando excesos en la iglesia, orgullo. Todos estos casos Dios los castigó severamente. Puede ser una disciplina preventiva cuando Dios pone en nuestra vida límites y providencias que nos previenen de caer en excesos y pecados peores. Por ejemplo, Pedro fue dejado para que cayera en traición y él pudiera conocerse a sí mismo y no confiar en sus fuerzas. Puede ser educativa cuando Dios pone en nuestras vidas límites, cuando Dios nos hace pasar por pruebas y tribulaciones, aún por manos de Satanás, como en el caso de Job, para que podamos entender más del reino de Dios y podamos enseñar a otros. Y esta fue la conclusión de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero sigue diciendo el párrafo que nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Dios no desecha a sus hijos, ni los deshereda, dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por esta razón el Espíritu Santo inspiró Lucas 15, donde Cristo nos enseña 3 parábolas acerca de lo mismo. La parábola de las ovejas, la parábola del dracma o la moneda y la parábola del hijo pródigo. Dios nos trata a veces como a ese hijo rebelde pródigo. En Lucas 15:32 la conclusión es así. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Dios no deja a sus hijos en el camino, Dios los recoge. Eso es un buen ejemplo del trato paternal. En Hebreos 12:10 se nos dice cuál es el propósito de este trato paternal. Dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, la disciplina de Dios es la marca del amor paternal de Dios. Si no eres disciplinado, no eres un hijo de Dios, eres un bastardo. Pero si eres disciplinado,
eres conformado, eres moldeado a la semejanza de ese Dios. Y en último lugar, hermanos, también tenemos el disfrute de la herencia prometida. Dice, mira el párrafo diciendo, y heredan las promesas como herederos de la salvación. Y eso es lo que dice la Escritura en Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Y eso también es lo que dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros recibimos en nuestra salvación toda la herencia en gloria que Cristo Jesús ha comprado para nosotros. Por eso es que la Escritura nos llama, hermanos, a comportarnos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Podemos disfrutar de las cosas de este mundo, pero como algo que es transitorio y que algún día perecerá. Por eso es que la Escritura dice en primera de Pedro 2:11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros somos llamados a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Hermanos, termino con las palabras de Thomas Watson. Hay suficientes razones en nosotros para mover a Dios a corregirnos, pero ninguna para moverlo a adoptarnos. Por lo tanto, exalten su gracia, comiencen aquí el trabajo de los ángeles, bendigan con sus alabanzas al que los ha bendecido, haciéndolos hijos e hijas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa doctrina de la adopción. Gracias por enseñarnos en tu Escritura y a través de tu Espíritu que somos tus hijos y podemos clamar, Abba, Padre, en nuestros momentos de dificultad. Gracias, Señor. Te ruego que este mismo espíritu de filiación permanezca en cada uno de nosotros y invada nuestra mente y nuestros sentimientos a la hora de adorarte y de bendecirte. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.